nuestros primeros invitados en este programa, primero un hombre de la casa, Fernando Genesir. Por supuesto, todo el mundo lo conoce, Fernando, pero todo el mundo le dice Turco, le decimos Turco. Y a mí en la conversación se me va a pasar y le voy a decir Turco. Además, el programa de él se llama Turco al Mediodía, aquí en Canal C. Y a mi derecha está Aníbal Casas Arregui, un hombre especializado en economía, también en inversiones, con quien vamos a estar conversando de este aspecto realmente tan interesante, tan intrigante y tan expectante como es lo que puede acontecer con la economía desde el día de mañana, o desde el día de hoy directamente, porque mañana van a abrir los mercados. Pero vamos a comenzar con Fernando, que por supuesto, como buen hombre de prensa, he estado siguiendo paso a paso lo que ha acontecido en las últimas horas. Y hay una novedad muy importante, porque Milei ha estado hablando, por ejemplo, ha dicho que Luis Caputo seguramente va a estar en su equipo, pero hay algo que yo quiero que me comentes, que es lo último que acaba de decir hace un ratito. Hola Gustavo, un gusto para mí estar en tu programa, la verdad, sí, un placer. Sí. Gracias por la invitación primero. Sí, bueno, entre las definiciones que dejó Milei, una es la privatización de YPF, aunque aclaró que no va a ser en lo inmediato, pero que va hacia eso. La otra es lo que va a hacer con Aerolíneas Argentinas, la intención, la posibilidad de dársela a los trabajadores, que sea una especie de cooperativa o una empresa en manos de los sindicatos. Lo que alguna vez dijo, bueno, no sé si para concretarlo también en una primera, en una segunda etapa, pero bueno, tomen muchachos, Aerolíneas, hagan con ustedes lo que ustedes mejor saben hacer. Bueno, yo les voy a comentar, y te comento a vos y te comento a vos también, Aníbal, que en la única oportunidad que yo tuve de conversar mano a mano con Milei, conversamos un rato largo primero y después lo hicimos en un reportaje, fue aquí en la Bolsa de Comercio, entidad de la cual Aníbal además es directivo. Y allí yo le hice una pregunta concretamente a Milei sobre lo que pasaba con Aerolíneas Argentinas y este déficit espantoso que tiene, que está llegando a los 780 millones de dólares. 780 millones de dólares es la pérdida de Aerolíneas Argentinas, lo cual hace que la pérdida sea prácticamente casi de 2 millones de dólares diarios. Se escuchó, 2 millones de dólares diarios. Y allí me anticipó, me dijo, yo se la voy a entregar a los trabajadores para que se acaben, por ejemplo, durante esos cinco sindicatos que hay allí y todos los cuestionamientos que ellos vienen haciendo sobre la aerolínea de bandera. Bueno, aquí tienen, opérenla ustedes. Entonces yo en aquel entonces le dije que esa era una medida populista. Y él me dijo que no era una medida populista, que era una medida realista. Ahora, faltará ver cómo es la figura legal que puede llegar a tener una empresa de ese tipo. ¿Vos qué pensás? Ahora, hay desafíos enormes en el próximo gobierno, muchos de los que son económicos propiamente dichos y muchos que son para especialistas de derecho administrativo. Si te acordás, claro, y haces memoria, una de las principales figuras del gobierno de Menem fue Roberto Dromi, claro, que fue el artífice de todas las leyes que permitieron en su momento las privatizaciones, que después fue el artífice de muchas de las leyes que permitieron las estatizaciones, claro, después de la convertibilidad. O sea, hoy habrá que ver, porque muchas de estas cuestiones implican el derecho de las relaciones del Estado, que son el derecho administrativo, de los cuales no hay tantos especialistas, y que ponen un desafío adicional por, digamos, la debilidad política con la que empieza este gobierno. No soy un especialista en el tema, pero bueno, no ha habido gobiernos sí que empiecen con tan pocos senadores, diputados, e inclusive con dificultad para llenar todos los cuadros políticos o funcionarios técnicos, sí, que va a tener que completar. Entonces, bueno, va a ser un desafío adicional, ¿no? Y dentro de eso, mencionaba y escuchaba con atención esta definición interesante. No se puede privatizar, ningún problema. Háganse cargo ustedes, que son los que saben de la empresa. Argentina no puede seguir acarreando, sí, eso está en la base. Semejante. Pero no solamente con aerolíneas, o sea, hoy por hoy es absolutamente injusto que una persona pobre tenga que financiar empresas deficitarias, que en muchos casos son para mantener, ¿sí?, privilegios de gente que puede pagarlos. O sea, ¿por qué una persona pobre tiene que financiar el déficit, por ejemplo, de aerolíneas, para que la gente viaje? No tiene lógica. Entonces, bueno, probablemente habrá que ver y tendrá que negociar estas cuestiones, pero por lo menos está poniendo sobre el tapete, y eso es quizás un aporte que ojalá perdure de acá y sea
lo que rija para las próximas elecciones sea matices de un país normal, que tengamos diferentes alternativas, pero que al final de estos 4 años, ¿sí?, no volvamos a preguntarnos, esto tiene que ser público o privado. Mirá, lo que es privado, lo que es público, y tenemos que después ver cómo gestionamos de la mejor manera para sacar, digamos, la situación social es desesperante, la situación económica con la que se encuentra este gobierno, te diría que es muchísimo peor, pero por lejos a la que se encontró Macri en el 2015, ¿no? Sí, seguro. Y fíjate vos lo que está diciendo Aníbal, y hemos tocado tan solo un punto, uno de los tantos puntos que hay que analizar, porque a donde metas la cuchara en este desaguisado que es la economía argentina, te encontrás con un problema similar al de Aerolíneas Argentinas. Y fíjate vos el tema que dijiste vos, reprivatización, porque ya la privatizaron, después la estatizaron a lo loco, y no nos olvidemos que hay un juicio en contra por 16.000 millones de dólares, que ya está dictado en los Estados Unidos en contra del país, con Aerolíneas, con el tema de YPF. Fíjate vos, son dos temas, dos de los tantos temas cruciales que hay que tomar, pero ya que estamos en el tema de Aerolíneas Argentinas, que es tan importante, acá está también el tema de las líneas low cost, a los cuales vos lo sabés y lo hemos tratado muchas veces, y vos has estado en tu programa entrevistando a autoridades de las que han sobrevivido, de las dos que sobrevivieron, porque había una cantidad muy grande, que son Euroeuropa y la otra, JetSmart, que nos dejaron aquí a los cordobeses sin una cantidad importantísima de vuelos. Sí, ahora aparece Aerolíneas tratando de recuperar algunas rutas, tratando de hacer de Córdoba el hub que alguna vez fue, con conexiones nacionales e internacionales muy importantes. De hecho, están anunciando a partir de abril el vuelo Córdoba-Asunción del Paraguay, que me parece también una ruta muy importante. De todas maneras, bueno, sí, yo creo, y como decís vos, que hay una gran cantidad de desafíos que tiene por delante el nuevo gobierno. Lo que está claro también, y lo que dejó la elección, me parece, es que la gente no quería más este país que venía gobernando Alberto y Cristina. Lo de ayer a mí me pareció lo más cercano a un referéndum. Más o menos como en el debate. Por sí o por no, le preguntaron a la gente, ¿querés que siga este país como está hasta ahora? Y la gente dijo, no, no quiero más. No quiero más inflación, no quiero más inseguridad, no quiero más pobreza. No creo que Milei, va a ser muy difícil que Milei resuelva todos estos problemas. Es el desafío, me parece, de lograr, como ha pasado en otras ocasiones, que el éxito electoral se convierta en un éxito gubernamental. Es lo que está por verse. Ya lo tuvimos al frepaso con el radicalismo en aquella alianza, que fue un éxito. De la Rúa ganó, barrió, y después en el gobierno no resultó. Macri en el 2015 ganó todo el país pintado amarillo, después el gobierno fracasó. Y no nos olvidemos que Macri ganó también la provincia de Buenos Aires. Claro, bueno, y ahora todo el país pintado de violeta, con la excepción de 3 provincias, Buenos Aires por muy poco, después Formosa y Santiago del Estero. Y nada más. Sí, eso ha sido una de las grandes sorpresas, porque hay que tener en cuenta que en la primera vuelta, el peronismo, que siempre ganó en el norte, había perdido inicialmente en las primarias, había perdido inicialmente muchas provincias del norte. Inclusive, después cuando vinieron las elecciones para gobernador en varias de esas provincias donde había ganado el peronismo, ganó Juntos por el Cambio, motivo por el cual en este momento son 10 gobernadores que pertenecen a Juntos por el Cambio. Y después, lo que estaba diciendo recién Fernando, indudablemente se trató de un referéndum como lo fue lo que aconteció en la primera vuelta, donde, digamos así, en toda esta... digamos, la primera compulsa, donde se dividió en tercios, pero de esos tercios había 2 tercios que estaban en contra del modelo que estaba vigente hasta el día de ayer. Ahora las cosas han sido totalmente diferentes. En consecuencia, hay muchísimo para analizar, y lo más importante es ver, y no sé, Aníbal, lo que vos pensás sobre por dónde tendría que empezar a desenredar esta madeja Milei. Hoy ha dado esos 2 primeros anuncios, que son tan solo, pero eso forma parte dentro de la macroeconomía micro, es decir, una
una semi-macro, es decir, una macroeconomía enfocada en dos aspectos. Pero después viene el tema de la micro, lo que la gente está esperando, es decir, cuando llega al almacén y ve que la inflación no baja, ni va a bajar. A ver, hace poco un economista que ha sido funcionario público, se ha estado con responsabilidades reales, ¿sí? Mencionaba algo que es muy interesante, me gustó la reflexión, es vos no podés lograr realmente cambios profundos y significativos si simplemente haces medidas para el día a día. Necesitas una idea de fondo, un programa de fondo, para que después, está bien, harás cuestiones transitorias, generarás dólares paulatinos, buscarás la manera de transitar un camino, pero tenés que tener una idea guía, un principio rector, para que todo eso tenga una organicidad. Aparentemente, sí, ayer Milei definió muy claramente, hay 3 o 4 principios básicos de este gobierno: un Estado limitado, ¿sí? Un respeto irrestricto a las obligaciones, a los derechos, ¿sí? Inclusive a los derechos ya adquiridos, eso también es un mensaje muy fuerte de los mercados. Y una ¿sí? frase de Perón, ¿no? Dentro de la ley todo, bueno, de la ley nada. Justamente con una frase peronista va a decir, muchachos, como diría un brasilero, orden y progreso. Bueno, acá es orden. Entonces, y va a ser algo rápido, no hay lugar, ¿sí?, para gradualismos. Entonces, hay un principio rector que parecería alinear todas las políticas, ¿sí? Él habla inclusive de las reformas de primera, segunda y tercera generación. Tendremos que, setear expectativas de que tenemos una primera etapa extremadamente difícil, el país que deje este gobierno y especialmente la campaña electoral sin precedentes que se hizo con recursos públicos. O sea, realmente ha sido... 3 billones, ha sido monstruoso. Los problemas que deja este gobierno y en particular su ministro de Economía son sin precedentes. Sin precedentes. Entonces, el desafío inicial va a ser muy grande, no esperemos buenas noticias en el cortísimo plazo, hasta mayo no entran dólares, y no es que no tenemos, Argentina debe un montón de dólares que ni siquiera tiene, con lo cual los primeros 9 meses, y te diría todo el año 2024, va a ser un año complejo, que va a requerir mucha articulación política. Ahí los referentes, digamos que Macri por algún lado, se está acercando, se nombra mucho Randazzo, Pichetto, o sea, referentes de un peronismo racional o republicano, como lo suelen decir, será clave para lograr articular las cosas que son necesarias para avanzar. Y después, bueno, la gente tiene que comer, o sea, tendrás que ver cómo lográs que esta transición, que va a ser muy dura, esos sectores que están sumidos en la pobreza puedan resistir. El otro anuncio que hizo hoy Milei, esta mañana habló con algunos medios de Buenos Aires, habló con Feynman, con Longobardi y con Johnny Viale. En esos 3 reportajes dijo, por ejemplo, que su primer viaje va a ser a Estados Unidos. Recibió una felicitación muy importante de Cristalina Georgieva. Sí, pero además dijo que va a reflotar el acuerdo con el fondo que está caído. Claro. Su segundo viaje va a ser a Israel, yo no sé si antes o después de asumir. Pero bueno, me pareció que lo de la idea de reflotar el acuerdo con el fondo que está caído es un dato también que dio, por supuesto, esperando medidas. Y muy crítico con Massa, que yo no sé si Massa va a insistir o no, habrá que esperar qué resulta de la reunión de Alberto Fernández con Milei, pero muy expectante todos de qué hace Massa. La señal que dejó anoche... Es que se quería escapar por la banderola. De que podría renunciar, o mejor dicho, pedir licencia, preocupante. Es de una irresponsabilidad increíble, porque vos sabés que estás dejando muchísimas cosas que vencían el día de la elección. Hace más de un mes que nadie puede girar al exterior, todos los precios cuidados, entre comillas, vencen ahora. La situación es extremadamente compleja y grave. Además, dejó flotante el dólar. Por eso, si vos a todo esto le sumás un descontrol desde lo político, es muy grave. Los mercados se mueven por expectativas. De todas maneras, y recalcando el tema de la hora, Estados Unidos abre 11:30, en el mundo hoy es un día laborable normal. Los mercados, ¿sí?, donde a los que no les gusta la incertidumbre, por lo menos en un primer momento han reaccionado positivamente, tanto los mercados de acciones como de deuda. Subían todas las acciones de empresas argentinas. O sea, al menos, Milei claramente es un interrogante. Esto no quiere decir absolutamente nada de largo plazo, pero bueno, es muy bueno que de entrada no aparezcamos con un paso para atrás, y la comunicación, que es lo que puede hacer este gobierno en cuanto a lo que dice Milei y los funcionarios que de alguna forma van apareciendo, van a ser claves para eso, para darle alguna visibilidad, ¿sí?, de que más allá que los problemas son enormes, hay una idea. El mensaje, por ejemplo, de cumplir a rajatabla los contratos,
a nuestro entender, es un mensaje muy claro para todo lo que es el tema de la deuda, que no es un tema menor. Argentina nunca tuvo una situación de deuda tan crítica como la que es este gobierno. No solo en magnitud, sino en concentración de vencimientos, tanto del lado fiscal, toda la deuda de pesos, que aparte está indexada, como todo el tema de la deuda cuasi fiscal del central con el tema de las LELIQs, ¿no? ¿Cuáles son los primeros vencimientos que tenemos hasta mayo, que es cuando van a comenzar a entrar los dólares? Pero son de una cifra realmente apabullante. Los vencimientos de deuda en dólares del Estado Nacional hoy no son lo importante. Mañana tenemos una licitación de deuda pública. Los problemas son los vencimientos de la deuda pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni siquiera son pesos a tasa fija, son pesos casi todos indexados. En algunos casos indexados a lo que más suba, dólar oficial o inflación. O sea, es bien complejo ese tema, más cuando vos tenés que considerar que Massa deja un déficit fiscal consolidado probablemente arriba de los 10 puntos cuando vos consolidás déficit fiscal. 10 puntos. Si vos hablas de déficit financiero, porque al final del día el déficit fiscal primario es solamente antes de intereses. Eso es histórico, 10 puntos. Pero eso habla de la magnitud. Cuando vos consolidás, ¿sí?, el déficit fiscal primario, el déficit cuasi fiscal del Banco Central y el déficit financiero, o sea, te puede pagar todos los intereses de la deuda, ¿sí? Y cuando vos tengas que sincerar el tipo de cambio, vos recordá que hoy vos tenés múltiples tipos de cambio, pero no es porque tenés un tipo de cambio financiero y un tipo de cambio comercial. Tenés un tipo de cambio oficial de 3.50, que los exportadores liquidan a 500, que los importadores, muchos tienen que sumarle eso al impuesto país, que aparte tenés otro tipo de cambio para los combustibles. O sea, cuando vos tratás de desenmarañar esta madeja, va a ser difícil. Pues hay que, creo que es una buena noticia en el sentido de que hay un cambio de expectativas en cuanto a modelo económico. El modelo económico vigente no daba para más, pero la transición hasta encontrar el norte de esto no va a ser sencilla. No, es que por lo menos se sabe que aquí va a haber un plan. Es decir, Milei ha llegado con una serie de medidas y de anuncios que son difíciles de cumplir, algunos un tanto estrambóticos, como indudablemente lo han sido y lo siguen siendo, vamos a ver si insiste en eso, pero que de todas maneras, como estaba diciendo Aníbal recién, para los mercados da una cierta certeza dentro de un clima de absoluta incertidumbre como existía hasta el día de ayer, ¿no es cierto? Se supone que va a haber un plan. Claro, se supone, es inevitable que lo haya, ¿no? Es inevitable que lo haya. Yo por eso insisto, hasta ahora ha sido un éxito electoral, hay varios factores que han incidido en ese éxito, lo que hay que ver si ese éxito electoral comienza a dar resultados a la hora de gobernar, ¿no? Si también no solamente se trata de ganar, sino después de gobernar, si también es un éxito gubernamental, hay que ver cómo empieza a gobernar, con quiénes se rodea, cuál es el equipo de este rejunte de la oposición que hicieron Macri, Milei y Bullrich. Sí, le ha resultado por ahora, sí, mirá si le ha resultado. La provincia de Buenos Aires, donde había sacado Massa 1.700.000 votos de diferencia, sí, ahora sacó 150.000. Nada más, sí. Perdón, 1,5 millones de diferencia. Bueno, sí. 17 puntos. 17 puntos fue lo que sacó en Kicillof. En octubre. Claro, bueno, también la otra pregunta que uno se podría hacer es, ¿tiene límites el aparato del peronismo? Parecería que sí, sobre todo cuando no juegan gobernadores, intendentes. Ahora jugaba solamente Sergio Massa. Pero es una buena pregunta. Y también lo del radicalismo. ¿Qué pasó con la neutralidad del radicalismo? Claro, lo dejaron pintado el radicalismo. Indudablemente no fue neutral. Hablo de la gente, ¿no? La gente respecto de lo que dispuso el partido a nivel nacional y a nivel provincial. Claro, eso es indudable, porque el análisis es tan complejo y tiene tantas aristas que de ahí se torna tan interesante. Esto, además que definitivamente fue un batacazo. Otra vez volvieron a fracasar todas las encuestas, porque todo el mundo hablaba de una casi paridad. Incluso pensaban, ¿se va a resolver el 19 o no? ¿O vamos a tener que estar esperando si hay un escrutinio definitivo, porque la diferencia es de unos pocos votos? Sí, una pregunta era si iban a reconocer o no el triunfo, y hasta qué hora íbamos a estar. Porque Clarín publicó la semana pasada, creo que 6, 7, 8 encuestas, la mitad le daba ganadora a Milei, la otra mitad le daba ganadora a Massa, pero por poca diferencia. Exacto. Ninguna hablaba de 10 o 12 puntos. Que han sido casi prácticamente 12 puntos. Es decir, está plagado de análisis minuciosos, sobre todo de lo que ha pasado en diferentes provincias. Era seguro, por ejemplo, que
que iban a ganar en Formosa y seguro que iban a ganar en Santiago del Estero, y muy probablemente también, y se esperaba, en la provincia de Buenos Aires, pero resulta que esa pérdida importantísima de votos en la provincia de Buenos Aires y el desempeño extraordinario nunca dado en la provincia de Córdoba, 74%. Sí, pero vos sabés que a mí lo de la provincia de Córdoba, o sea, es sorprendente en el escenario nacional. Estaba visto. Claro, por el porcentaje, 74%. Mendoza, que parecía que le iba a ganar a Córdoba, 72% sacó. Pero a mí lo que me llama más la atención, repito, es la provincia de Buenos Aires, claro, que con el cambio de panorama de sacarle 17 puntos a sacarle 1,5, y las provincias del norte, Gustavo, claro, Aníbal, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Jujuy y Salta. O sea, vos tenés ahí Jujuy con Gerardo Morales, ganó Milei. Salta con Urtubey, que dijo voy con Massa, ganó Milei. O sea, ese panorama de las provincias del norte y el sur, bueno. El sur, bueno. Santa Cruz también perdieron, pero perdieron. Hay algo simplemente para, de vuelta no es mi materia, pero mencionaba un reconocido encuestador en este tema. Es muy difícil hacer una campaña negativa. La campaña negativa muchas veces se te viene con boomerang. Vos tenés que saber muy bien qué haces y cómo lo manejas. Y realmente la desesperación del gobierno o de Unión por la Patria en las últimas 2 semanas de tratar de matarlo a Milei como fuera, bueno, mostraba que esta evolución que vos mencionabas en las encuestas, había un voto quizás, no sé si vergonzante, decir, che, Milei será o no, y el miedo, y bueno, pero a la hora de las urnas, creo que la población eso eligió algo distinto, por lo menos decir, che, estoy mal, quiero algo, a ver, esto no funciona, hagamos un switch, después habrá que ver que realmente funcione, como mencionaba antes, ¿no? Che, no, después lo otro, me parece que los periodistas tenemos que hacer algún mea culpa, creo que no tenemos culpa, pero después del último debate dijimos, el debate lo ganó Massa. Claro, lo ganó en los hechos y la gente dijo, no lo ganó Massa. Es más, yo después lo vi de nuevo el debate y hasta me resultó chocante la postura de Massa en varios aspectos. Me resultó chocante desde el primer momento. Era el compadrito porteño puesto con el facón en la mano, corriéndolo. Pero a mí me llegó muy bien la actitud de Milei, inclusive lo tomamos un poco con sorna. Lo apabulló, pero eso lo consideramos nosotros como periodistas y lo vemos desde el punto de vista, para la gente fue estético, pero además práctico y estratégico. Pero resulta que la impresión en la gente fue muy mala porque la gente está harta de violencia. Por sí o por no. Esa actitud es lo que le costó, yo creo que, mira, se dice que los debates generalmente aportan poco. Yo creo que ese debate aportó mucho a favor de Milei. Es decir, a la gente le dijo, nos gusta este tipo que se las aguantó bien, no es el loco que todo el mundo esperaba, porque ¿a qué iba? ¿Qué es lo que pretendía Massa? Volverlo loco a Milei, que tiene fama de loco. Eso es lo que quería sacarlo de sus casillas, y no lo consiguió. Pero sí, si lo vimos desde el punto de vista estratégico, es decir, estaba absolutamente preparado, parecía un actor, ¿viste? Se salió del atril, ¿se acuerdan? Mucho mejor. Se salió del atril afuera, consiguió cámara. Es más, todos hablábamos muy bien de los asesores brasileños que le prestó Lula. Claro. Qué capo de estos tipos, dijimos. Pero claro, se ve que no. Para la gente fue otra cosa. Fue otra cosa absolutamente distinta. Vos lo mencionaste recién, creo que el gran logro de Milei en ese debate fue no salirse de las casillas, no tildarse en algún momento. Sí, y bueno, probablemente eso es lo que tenga que repetir a nivel de la parte económica, ¿no? Que por lo menos hasta ahora viene mostrando que sin abandonar algunas ideas rectoras, ¿sí? Ha bajado muchísimo el discurso, está bajando, digamos, aquellas ideas más extremas, ¿sí? Por lo menos en las formas. Es muy importante que para superar esta transición, que de vuelta va a ser compleja, y eso hay que setear expectativas para que los que votaron a Milei y los que no lo votaron sepan que vienen tiempos que no van a ser sencillos, porque lo que está hoy es bravo, pero bajar la dosis de incertidumbre es clave. Tratar de trazar un panorama, poner ideas concretas y empezar a trabajar desde la gobernabilidad es lo que puede hacer que esto sea menos complicado. El panorama internacional para Argentina es buenísimo.
Y eso es clave para el éxito. O sea, nosotros no estamos colgados del mundo, estamos insertos en el mundo, ¿sí? Y el hecho de que esté terminando un ciclo de sube de tasas, que esa sube de tasas no haya implicado un derrumbe de los precios internacionales de las materias primas, la suerte que tenemos que Dios nos siguió dando cosas en este país, todo lo que es la parte minera y oil and gas, hoy es súper importante. La geopolítica, lamentablemente por las malas razones, digamos, pero todo lo que son las guerras de Ucrania y la situación de Medio Oriente, favorece a Latinoamérica como proveedor de materias primas para el mundo occidental. Son oportunidades que están, y a partir de un claro alineamiento que pueda tener, bajando un poco los decibeles, bueno, te puedes pelear con China, es el principal demandante de materias primas del mundo. Sí, ¿sí? No creo que el agua llegue al río, ni con China ni con Brasil. Tenés que setear eso y bajarla, moderar tu tono, ¿sí? Pero hay oportunidades muy importantes que si logramos pasar esta transición, dan una oportunidad de que, lo que vos mencionás, que ese éxito gubernamental pueda aparecer en algún momento, ¿no? Muy bien. A mí me queda una pregunta. Pero sí, bueno. dale, sí, hacela. ¿Qué pasó con el dólar, Aníbal? No sabe. Va a subir. Nadie sabe, va a subir. Sí. A ver, lamentablemente en estas condiciones, vos me decís, ¿cuál va a ser el precio? Depende de un montón de cuestiones, porque el dólar miedo no tiene precio, ¿sí? Es como un vaso de agua en el desierto. Por eso es tan importante que este gobierno que está por asumir setee expectativas y el gobierno que se va genere una transición medianamente ordenada, ¿sí? Eso puede permitir que, más allá que puedas tener una suba, de hecho el dólar cripto está arriba de los 1.000 pesos, llegó hasta un poco más arriba, ahora está cerca de 1.000, pero en la práctica Pero va a subir porque la gente va a ir a buscar dólares, me imagino. Yo creo que va a subir porque en todo proceso de acomodamiento de precios relativos en la Argentina nunca un precio baja, ¿sí? Los precios que están caros, hay precios que están muy caros y precios que están muy baratos. En la Argentina nunca logramos, ojalá esta vez sea distinto, pero nunca se logró que el acomodamiento de precios sea porque uno baja y el otro sube. Generalmente este sube más que el otro. Y en ese proceso, ¿sí? Va a haber inflación, la inflación de los próximos 6 a 9 meses va a ser alta y dependerá de cómo se logre hacer esa transición de unificar o por lo menos buscar una unificación paulatina del mercado cambiario, sea ordenado o no. O sea, pero la realidad es que en términos generales es muy difícil que el dólar baje de los 900.000 pesos el dólar financiero y claramente el dólar oficial va a subir. Nunca sucedió. Una vez es decir, cuando bajó es como un resorte. Baja para se agacha para tomar impulso, dicen. Pero bueno, yo creo que... Eso decía un ex técnico de Tadera, no estamos retrocediendo, estamos tomando envío. Pero bueno, creo que, no va a ser fácil. Los próximos meses van a ser extremadamente desafiantes y la gente tiene que ser prudente. Lo hemos hablado en algún otro programa tuyo. Se vienen tiempos bravos. Por suerte los argentinos estamos bastante acostumbrados a transitarlos y cada quien ha sabido encontrarle la vuelta, según sea de que te sobren pesos, te faltan pesos, compras en cuota, ahorras algo. Pero es importante que setemos que no se va a ordenar la economía de un día para el otro. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias, Turco, por tu presencia.